Bienvenidas y bienvenidos. Nos da mucho gusto acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa Ciencias Químicas. Soy la maestra Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y yo, la maestra Andrea Yanalte Sánchez Amarrón. Alumnas y alumnos, disfruten y aprovechen este tiempo de aprendizaje y reflexión. Recuerden que durante esta pandemia deben tomar precauciones adecuadas para proteger y cuidar de ustedes y de quienes los rodean. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes la siguiente frase de Thomas Henry Huxley. El nacimiento de la ciencia fue la muerte de la superstición. El propósito de esta sesión es identificar y describir algunas manifestaciones de cambios químicos sencillos por medio de actividades experimentales. Se presentarán algunas reacciones con manifestaciones como efervescencia, emisión de luz o calor, precipitación o cambio de color. Estas reacciones se van a mostrar por medio de modelos atómicos y simbología química. Para esta sesión necesitarán su bitácora científica de Ciencias Químicas, que es su libreta de la asignatura, libro de texto de Ciencias 3, tabla periódica de los elementos químicos, lápiz, colores y bolígrafo. Recuerden anotar en su bitácora científica las dudas que les surjan. Pueden consultar su libro de texto o preguntarle a su profesora o profesor para nutrir su aprendizaje. Recordemos que vivimos rodeados de cambios químicos. Identifiquemos algunos. Maestra, ¿qué le parece si organizamos una carnita asada? ¡Excelente idea! ¿Qué necesitamos? Lo primero es prender el carbón. Si aplicamos aire con un cartón o con una secadora de cabello, se aumenta la concentración de oxígeno. De esta manera, se encenderá con más rapidez el carbón. Si dejamos que el carbón encienda solo, demorará más tiempo en estar listo para comenzar a cocinar nuestro asado. ¿Qué manifestaciones de cambios químicos se observan aquí? Durante esta reacción, observamos un cambio de color, desprendimiento de un gas y emisión de luz y calor. Después del asado, ¿habrá postre? ¿Qué le parece si hacemos un panqué? Una vez que ya están todos los ingredientes del panqué integrados, debemos meterlos al horno, entre los 150 grados y 250 grados Celsius. Y estará listo en unos 40 minutos. Sin embargo, si lo dejamos a temperatura ambiente, jamás estará listo. ¿A qué se debe esto? La reacción de Maillard es el conjunto de reacciones químicas producidas entre las proteínas y los azúcares de los alimentos, al ser sometidas a altas temperaturas. Gracias a esta, nuestro pan adquirirá su color, sabor y olor característico. Este conjunto de reacciones también son las responsables del cambio de color observados en muchos alimentos al cocinarlos, como en el caso de la carne asada. Casi todo lo que se encuentra a nuestro alrededor y que utilizamos de manera cotidiana se obtiene mediante las reacciones químicas. Aunque es fácil observar estos cambios en algunas reacciones, existen algunas en las que no es evidente algún tipo de reacción o manifestación. ¿Sabían que cuando tapamos la sartén en la que estamos rehogando cebolla o a fuego muy lento y con un poco de mantequilla o aceite, el calor evapora parte del agua interior de las células de la cebolla y la presión del vapor las revienta y libera sus jugos hasta que la cebolla se ablanda y se vuelve translúcida? Si mantenemos la sartén destapada, los jugos desprendidos por las células de la cebolla se evaporarán más rápido y la temperatura aumentará hasta desencadenar las reacciones Maillard. Así la cebolla quedará blanda y de color caramelo, con un sabor dulce y suave. Los cambios químicos denominados reacciones químicas implican la transformación de la estructura de las sustancias, aunque como ya dijimos, no siempre se puede observar este cambio a simple vista. Estos cambios son muy importantes en nuestra vida. Maestra, ¿cómo sabemos cuando se están llevando a cabo? Algunos de los cambios químicos se manifiestan de forma sencilla, lo que nos permite percibirlos. Ejemplo de ello son manifestaciones como la efervescencia y la precipitación. La efervescencia consiste en la producción de un gas en un líquido, como el resultado de una reacción química. Veamos una reacción química donde se manifiesta este cambio. Ácido cítrico en contacto con bicarbonato de sodio da lugar a una sal, el citrato de sodio monobásico, agua y un gas, el dióxido de carbono. Entonces, las reacciones de efervescencia son aquellas en donde hay desprendimiento o formación de gas. En este caso, el dióxido de carbono. ¿Distinguen eso en la ecuación? ¿Notan las letras minúsculas entre paréntesis colocadas al lado de las sustancias? Estas indican el estado físico de los reactivos y los productos. G señala que se trata de un gas. AC, que es una disolución acuosa. El estado líquido se representa con una L minúscula, como lo observamos en el agua. Para observar la efervescencia en una reacción química,
Elaboraremos bombas de baño efervescentes que se pueden utilizar para manos o pies. Estos productos se pueden encontrar comercialmente ya que se presentan propiedades hidratantes, producen un efecto relajante y desinflamante, así como nutrimentos para la piel. ¿Qué necesitamos? Bicarbonato de sodio, ácido cítrico, un recipiente hondo de vidrio, taza medidora, un limón o naranja, aceite de almendras, esencia de naranja o flores con olor intenso y durable como lavanda, menta o hierbabuena, colorante vegetal. Comencemos. Dentro del recipiente hondo colocamos una taza rasa de bicarbonato de sodio puro y 3/4 de taza de ácido cítrico en polvo. Esta sustancia es fácil de conseguir en locales de materia prima y mezclamos de forma homogénea. En un recipiente extra preparamos un poco de ralladura de cáscara de naranja o limón. O bien, podemos utilizar las flores con olor penetrante, 2 cucharadas cafeteras de aceite de almendra, 2 del colorante de su preferencia y mezclamos de forma homogénea. Integramos la mezcla líquida a la mezcla de bicarbonato de sodio con ácido cítrico y con las manos revolvemos hasta obtener una pasta moldeable. Con dicha pasta elaboramos esferas y las compactamos para que no se rompan o agrieten. Se deben dejar secar y endurecer para así poder hacer uso de ellas. Este proceso tarda aproximadamente 24 horas. Si deseamos realizar alguna figura, podemos utilizar cortadores de galleta y también comprimir dentro de este hasta que el molde salga sin problema. Para que se lleve a cabo la efervescencia y entender cómo se produce y por qué, en una bandeja amplia colocamos agua tibia y una de las esferas o figuras que realizamos. La temperatura del agua solo acelerará la reacción. De inmediato notarán que la esfera, conformada en su mayor parte por ácido cítrico y bicarbonato de sodio al contacto con el agua, reacciona de forma burbujeante, llevando a cabo la reacción que estudiamos anteriormente, dando como productos citrato de sodio monobásico, agua y dióxido de carbono, que es el que se libera en forma de gas, dando lugar a las burbujas que percibimos. Por ello la consideramos como una reacción de efervescencia. ¿En qué otros aspectos cotidianos visualizamos las reacciones de efervescencia? La efervescencia suele emplearse para enmascarar el sabor salado o amargo de algunas medicinas, como la aspirina o el ácido ascórbico, vitamina C, así como también en algunas bebidas alcohólicas como los vinos espumosos o el champán. En estos, la reacción se activa con la saliva y genera un divertido cosquilleo. Interesante. Los invitamos a consultar la siguiente liga para que sigan ampliando su conocimiento. Maestra, no se precipite. Aún no concluye la sesión. Ahora hablaremos de las reacciones de precipitación. Por supuesto, maestra. Estas se producen cuando al reaccionar una sustancia con otra que está presente en una disolución acuosa, se forma un sólido al que se le denomina precipitado, debido a que en la mayoría de los casos el sólido formado se deposita en el fondo del recipiente, donde éste está contenido. Por ejemplo, es el aluminio que se obtiene por precipitación, una vez que se ha eliminado las impurezas del mineral llamado bauxita. Un mineral de color rojizo, al extraer el polvo, se humedece para formar una masa, que se disuelve con hidróxido de sodio, conocido comúnmente como sosa cáustica, proceso que se lleva a cabo a alta presión. La mezcla se filtra y se enfría para formar cristales, los cuales se calientan a 1000 grados Celsius. Y el resultado es un polvo blanco brillante, muy similar al azúcar, cuyo componente es el óxido de aluminio o alumina, del cual se puede obtener el aluminio metálico. En estas reacciones intervienen principalmente compuestos iónicos, es decir, que los iones que existen en el medio pueden reaccionar en ellos formando una sustancia insoluble, que denominamos precipitado. Esta actividad experimental es demostrativa. Vamos a comprobarlo. ¿Qué necesitamos? Agua destilada, taza medidora, vasos de vidrio, hidróxido de sodio, sosa cáustica, sulfato de cobre, sulfato de hierro, que podrán conseguir en alguna tienda de jardinería. Si quieren replicar esta actividad experimental, es importante que la realicen bajo la supervisión de un adulto y con las medidas de seguridad recomendadas. Revisen las especificaciones de los reactivos. Por ejemplo, la sosa cáustica es una sustancia altamente irritante y el sulfato de cobre puede causar irritación en ojos y piel. ¿Listas y listos? ¿Cómo lo haremos? Con apoyo de la taza medidora,
coloquen 100 mililitros de agua destilada en cada uno de los vasos de vidrio. Posteriormente, en uno de ellos, coloquen una cucharada cafetera de hidróxido de sodio y disuelvan. Ahora, en el vaso que resta, coloquen una cucharada de sulfato de cobre. Agiten hasta disolver. Posteriormente, tomen la disolución de hidróxido de sodio y coloquen un poco en la disolución de sulfato de cobre. Si tienen un gotero, pueden utilizarlo para adicionar poco a poco la disolución de hidróxido de sodio al vaso que contiene la de sulfato de cobre. ¿Notan lo que está sucediendo? Se está formando un compuesto insoluble. La reacción entre el hidróxido de sodio al contacto con el sulfato de cobre produce la formación de un precipitado de hidróxido de cobre, además de la formación de sulfato de sodio. También podrán observar una reacción de precipitación si realizan la actividad experimental con sulfato de hierro y el hidróxido de sodio. El procedimiento es el mismo. En un tercer vaso, coloquen 100 mililitros de agua destilada y una cucharada de sulfato de hierro. Agreguen un poco de disolución de hidróxido de sodio y ¡eureka! Al instante tenemos un precipitado rojizo originado por el contacto de sulfato de hierro e hidróxido de sodio que da lugar a la formación de sulfato de sodio, soluble en agua, e hidróxido de hierro, que corresponde al compuesto insoluble. El precipitado de hidróxido de cobre suele utilizarse para tratar madera y así alargar su vida útil. También se utiliza como fungicida y bactericida en la industria agrícola. En cambio, el precipitado de hidróxido de hierro suele indicarse a adultos mayores para tratar déficit de hierro en la sangre o bien como antídoto para el arsénico. ¿Verdad que es fascinante? Las reacciones de precipitación ocurren en la naturaleza. Dentro de las maravillas naturales se encuentran las estalactitas y las estalagmitas. ¿Alguna vez han visto una? Su formación depende de una reacción química reversible, donde el carbonato de calcio en forma de piedra caliza se encuentra en depósitos subterráneos. Cuando el agua se filtra a través de la roca, lleva dióxido de carbono disuelto y ocurre la siguiente reacción. Carbonato de calcio en contacto con dióxido de carbono y agua da lugar a un ion de calcio y un ion de bicarbonato. Cuando el agua mineralizada llega a la gruta, ocurre la reacción inversa, la de precipitación. En este caso, se desprende el dióxido de carbono y se deposita el carbonato de calcio sólido, representado por ion de calcio en contacto con ion de bicarbonato. Da lugar a carbonato de calcio, dióxido de carbono y agua. Son estos depósitos de carbonato de calcio los que dan forma a las estalactitas y a las estalagmitas. Cada año se registran 16 millones de tormentas con rayos. Durante estas tormentas eléctricas, el oxígeno y el nitrógeno en el aire interaccionan químicamente para formar óxido de nitrógeno 2, uno de los gases presentes en dichos relámpagos. N2 más O2 produce 2NO. La frecuencia de los rayos es de aproximadamente 44 más o menos 5 veces por segundo o casi 1.400 millones de destellos por año, siendo la duración media de 0.2 segundos. Nuestro mundo está en constante transformación. La oxidación de los metales, el nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte de plantas y animales, los alimentos que ingerimos, que se transforman dentro de nuestro cuerpo, o los alimentos que al estar a la intemperie se descomponen, por mencionar solo algunos, son ejemplos de cambios químicos. La química se encarga de estudiar los cambios químicos, aun cuando estos no pueden ser percibidos a simple vista. Es importante distinguir entre las reacciones químicas que se producen cambios observables y las que no lo producen, pero que aún así se llevan a cabo, así como a distinguir entre cambios físicos y químicos. Procesos como hervir agua es un ejemplo de un cambio físico que además puede no ser fácilmente perceptible en un inicio, mientras que la oxidación de hierro es un ejemplo de cambio químico que puede ser percibido fácilmente. Cuando en un sistema ocurre una reacción química, en algunos casos se puede observar la formación de sustancias nuevas o productos, por ejemplo, la formación de un producto colorido o la liberación de absorción de energía. Podemos identificar si existirá un cambio químico cuando conocemos las propiedades químicas de las sustancias que van a reaccionar, ya que dichas propiedades describirán la manera que una sustancia reacciona con otra y así formar nuevas sustancias con propiedades físicas y químicas diferentes a las sustancias originales o reactivos. Una característica que distingue un cambio físico de un cambio químico es que en los cambios físicos no cambia la naturaleza de la materia, mientras que en un cambio químico sí hay un cambio en la naturaleza de la materia.
lo que resulta en la formación de nuevas sustancias que antes no se encontraban en el sistema. Otra característica de las reacciones químicas es la transferencia de energía. Por ejemplo, cuando en una reacción se libera energía en forma de luz y calor, como en la combustión del metano. Muchas sustancias presentan un color característico y cuando reaccionan con otras sustancias se transforman en sustancias nuevas, presentan un color distinto. Es momento de experimentar. Recuerden que en cualquier actividad experimental que realicen deben estar acompañados de un adulto y seguir los protocolos de seguridad. ¿Qué necesitamos? Jugo de limón, infusión de campanita azul, Clitoria ternatea, refresco de limón, azúcar, 2 vasos. ¿Cómo lo haremos? Vertemos un poco de la infusión, agregamos media cucharada de azúcar y mezclamos con ayuda de una cuchara. Aquí ya la tenemos, aquí ya está. Ya tiene el azúcar, nos adelantamos un poquito en el proceso. Ahora le vamos a agregar refresco de limón. Aquí ya me perdí. ¿Cómo ven? En el vaso 2 agregaremos una cucharada de azúcar y el jugo de un limón y mezclamos. Ahora agregamos poco a poco la infusión. ¿Qué observan? Así es, un cambio de color. Pero, ¿por qué piensan que sucedió esto? Algunas moléculas responsables de la coloración observada en vegetales, frutas o flores están compuestas de antocianinas, que se identifican en la naturaleza por su color azul, morado o rojo. Estas sustancias cambian de color dependiendo del pH del medio, por lo que son indicadores naturales de pH. En esta actividad experimental se presenta una variación de pH con un medio ácido como el refresco o el jugo de limón y que provoca un cambio de color de las sustancias presentes en la infusión, razón por la que observamos dicho viraje. Otra forma de manifestación de una reacción química es la emisión de luz y calor. Por ejemplo, en la combustión de la leña, del carbón o del gas que utilizamos para cocinar los átomos, adquieren mucha energía y una parte de ella se emite en forma de luz, por lo que percibimos una flama que podemos ver. Observen qué sucede al encender estos cilindros que hicimos con el papel de los sobres de té instantáneo. ¿Cómo vemos? Ahí. Fue un proceso de combustión. Aunque también se puede emitir luz sin que aumente la temperatura del sistema. Este fenómeno recibe el término de luminiscencia. Por ejemplo, las barras de luz química al doblarse, dos sustancias diferentes entran en contacto provocando un cambio químico que libera energía en forma de luz. Seguro, en alguna fiesta o concierto lo han visto, ya sea en barras o pulseras. Vamos a realizar nuestra última actividad experimental que será demostrativa. Recuerden que su seguridad es importante, por lo que deben estar acompañados de un adulto y utilizar todas las medidas de protección necesarias. ¿Qué necesitamos? Luces de bengala, cinta adhesiva, 2 vasos. Nosotros usaremos un vaso de precipitados o un matraz Erlenmeyer, agua, cerillos o encendedor, un plato de porcelana o base de metal, en nuestro caso es uno de vidrio. ¿Cómo lo haremos? Encenderemos una varilla y la introduciremos en agua. Ahora, sujetamos 3 varillas de bengala con cinta adhesiva. Encendemos las bengalas y las introducimos en el agua. ¿Te parece si lo hacemos, maestra? Vamos a utilizar una vela, porque si no nos podemos quemar. Encendemos la bengala. A lo mejor va a tardar un poquito el proceso y lo vamos a introducir en el agua. Y vemos que se apagó. Pero si ponemos las bengalas juntas, vamos a hacer esta. Vamos a ver qué sucede. ¿Te parece, maestra? Perfecto, maestra. Tarda un poquito en encender porque está el plástico de la cinta adhesiva. Vamos a dejar que encienda y una vez que enciende, vamos a ver aquí. Encendió todavía un poco, ¿verdad? Vamos a hacer otro experimento.
y volvemos a intentar prenderlas. Vamos a dejar que enciendan bien. Y como vemos, permanece encendida todavía un momento. Lo que observamos fue desprendimiento de vapor, luz y calor, ya que la bengala consta de una sustancia oxidante, un combustible, polvo metálico y un aglutinante, combustible, los cuales reaccionan. La bengala puede estar constituida de perclorato de potasio, aluminio y dextrina. El perclorato de potasio, que es el oxidante, produce oxígeno y su reacción es perclorato de potasio sólido produce cloruro de potasio sólido y 2 moléculas de oxígeno diatómico en forma de gas. La bengala es una mezcla que se moldea y que recubre una varilla o alambre. Una vez que se seca y endurece, se obtiene la bengala. El metal con polvo, en este caso el aluminio, se calienta hasta que es incandescente. Una vez que se enciende el extremo de la bengala, arde lentamente hasta el extremo, donde acaba el recubrimiento. Las bengalas no deben usarse en pasteles como velas, ni de otra manera donde se puedan consumir las cenizas, ya que estas son tóxicas. De forma natural, podemos observar la emisión de luz en las luciérnagas, algunos hongos y entre otros organismos. Dichos organismos presentan luciferina, una sustancia responsable de la luminiscencia, sin que se desprenda calor. Al entrar en contacto con el oxígeno del aire, forman sustancias nuevas por la acción catalizadora de una enzima, luciferasa, que libera luz. A esto le llamamos bioluminiscencia, que es un mecanismo de comunicación entre los individuos de una misma especie. Como vimos, existe gran variedad de cambios químicos y en muchos de ellos se pueden producir reacciones de efervescencia, de precipitación o de combustión, reacciones en las que hay desprendimiento de luz o calor, así como cambios de color. El estudio de las reacciones químicas puede ser considerado como parte fundamental de la química, ya que una reacción implica una reestructuración entre los átomos que forman las sustancias originales. En consecuencia, se producen nuevas sustancias que tienen propiedades diferentes a las sustancias iniciales o reactivos. Es importante que recuerden que no siempre se manifiestan estos cambios perceptibles cuando ocurre una reacción química. Sin embargo, se pueden llevar a cabo. La fotosíntesis es una reacción bioquímica de los organismos autótrofos, los cuales elaboran su propio alimento y a partir de agua y dióxido de carbono reaccionan con la energía luminosa para obtener sustancias nuevas como la glucosa y el oxígeno. La química se encarga de investigar y estudiar estas transformaciones y así predecir qué sucederá con las sustancias. Como observaron, en esta sesión, una reacción química es todo proceso que se lleva en la naturaleza y que da lugar a la formación de nuevas sustancias, es decir, la interacción química entre dos o más sustancias, las cuales pierden propiedades formando nuevas sustancias con propiedades diferentes a las originales. Esta interacción puede darse entre elementos y o compuestos y se pueden representar por medio de ecuaciones químicas y de modelos atómicos. Nos podemos asombrar con el conocimiento científico. Los cambios químicos ocurren de manera cotidiana en nuestro cuerpo, en la naturaleza y en la preparación de nuestros alimentos. Para aprender y conocer más acerca de las reacciones químicas, les recomendamos el libro La Casa Química, de José Antonio Chamizo y Rodrigo Chamizo, de la colección de los libros del Rincón. Compañeros docentes, los invitamos a revisar estos recursos interactivos que proporciona UNAM y el IPN para que sus estudiantes puedan concretar sus conocimientos con respecto al tema de reacciones químicas. El tiempo de la sesión terminó, pero debemos recordar que la ciencia no se trata de memorizar lo que aprendemos, sino de saber qué hacer con lo que aprendemos. Se trata de pensar, analizar y explorar. Los invitamos a investigar, descubrir, ya que la ciencia nos ayuda a entender lo que sucede a nuestro alrededor. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.